Estos días se lleva a cabo en la Cámara de Diputados el foro Eutanasia, un análisis de la situación actual organizado por la Comisión de Salud, en el que se debate la creación de una ley que ayude a que la gente tenga una vida digna, pero también una muerte digna. De viva voz, la doctora Marta Tarasco, especialista en bioética y miembro de la Cátedra de Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO. Doctora, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Ricardo. Buenos días a ti y a todo tu auditorio. Doctora, ¿cuál es el papel de la bioética para entender el debate sobre la eutanasia? ¿Sigue siendo válida la definición que conocimos desde hace años de la eutanasia, la muerte por compasión? Pues no, en realidad esta definición no es realmente exacta y confunde mucho a la gente. Mira, la eutanasia puede definirse como el acto médico, no necesariamente perpetuado por un médico, pero sí el acto médico que tiene por objeto terminar con la vida de un paciente que ya está en etapa terminal y que está sufriendo. Este acto médico puede ser por comisión, es decir, porque el acto en sí pues se inyecta una sustancia o se da un medicamento o lo que sea, o bien por omisión, es decir, por no poner un medicamento que el paciente necesita o una medida, por ejemplo, un respirador que el paciente necesita para seguir con lo vida. Que hemos visto en películas, esto, desconectar al paciente. Exactamente, pero no desconectarlo cuando ya hay muerte encefálica, es decir, de tallo y corteza, sino desconectarlo cuando todavía está vivo, ¿no? Es decir, no, cuando el paciente está pidiendo o los familiares están pidiendo que termine con la vida. En realidad, la legislación sobre eutanasia en México y también lo distingue, ¿no?, como activa o pasiva. Esa activa es cuando cometemos el acto y pasiva cuando no. La eutanasia activa es lo que todavía no está permitido en ningún estado. La eutanasia pasiva, es decir, pues de alguna manera la ley lo interpreta como lo que se llama ensañamiento terapéutico. Sí. Y dice que es el rechazo a estos tratamientos para alargar la vida, lo cual es bueno, lo cual la ética lo considera bueno, pero eso no es lo mismo que decir el paciente requiere de estar, por ejemplo, de estar nutriéndose y le dejo de dar la nutrición, o requiere de un ventilador, o requiere de un medicamento, por ejemplo, un paciente diabético muy severo y en un momento dado ya hospitalizado y todo, y no le pongo la insulina para que muera, ¿no? O sea, la diferencia es que en un momento dado no hacer el ensañamiento terapéutico no es porque queremos que el paciente muera, sino por dejar que evolucione de manera natural. De la otra manera, queremos que el paciente fallezca, ¿no? Y entonces, esta diferencia puede parecer muy sutil para los ojos externos, pero en realidad no es sutil. En realidad es algo que se nota porque el acto está premeditado, digamos. Sí. ¿Cuál es el punto crítico? ¿Cuál la línea para cruzar hacia una determinación de desconectar o evitar seguirle dando vida artificial a un paciente? ¿Es el sufrimiento del paciente? No. ¿Es el convencimiento de los médicos de que ya no hay ninguna posibilidad? ¿Es la opinión de la familia? ¿Cuál es el factor fundamental para determinar que ya no se siga manteniendo con vida a alguien? Claro, pues tu pregunta es por demás interesante. Ese punto es cuando los cuidados dejan de ser proporcionados.
A ver. En todo el tiempo en el que un paciente está grave, y de hecho también cuando no lo está, siempre como médicos lo que hacemos es estar pensando, bueno, lo que le voy a dar es proporcionado para lo que tiene mi paciente, y en el caso cuando ya se está en el filo de la vida, esta proporcionalidad todavía se vuelve, pues bueno, o digamos, no es que se vuelva, es que tiene consecuencias mucho más delicadas, ¿no? Entonces, esta proporcionalidad significa que la medida que vamos a aplicar al paciente deja de influir de una manera pues visible en el curso natural de la enfermedad del paciente. Es decir, si yo lo que le voy a hacer al paciente va a tener alguna influencia en mejorarlo un poco, en que se sienta un poco mejor o en curarlo un poquitito, aunque sea, pues entonces le aplico esa medida. Cuando la medida no tiene ningún objetivo, bueno, pues entonces obviamente no hay que hacerlo, ¿no? Y se vuelve desproporcionado, y eso es ensañamiento, ¿no? Es como a lo mejor dar una resucitación cardiopulmonar después de los 3 minutos de que el paciente dejó de latirle el corazón. Sí. Eso sería ensañamiento terapéutico, ¿no? Por ejemplo. Doctora, finalmente, por ahora, a reserva de que este espacio se quede abierto, ¿tiene un paciente, un ser humano, el derecho a decir, déjenme morir, sí, porque ya no quiero tanto sufrimiento, porque ya no quiero que mi familia sufra también, porque sé que ya no hay remedio, déjenme morir? Sí, pero dejar morir no es lo mismo que matar. Dejar morir es el curso natural de la enfermedad, el curso natural de la vida de todos nosotros, en donde pues nadie quisiéramos enfermarnos nunca, pero mira, acabamos de vivir esta epidemia del COVID y pues sí, nos hemos enfermado y nos seguiremos enfermando de esto y de 1000 cosas más. Entonces, el paciente puede decir, ya por favor, ya no quiero ni una diálisis más, ya no quiero seguir en el hospital, ya por favor quiero irme a mi casa, etcétera, ¿no? Sí. Eso es totalmente válido, y de hecho eso es humano, es ético. Lo que no lo es decir, bueno, ya quiero en ese momento que me apliquen una sustancia para que me muera, o peor aún, que los familiares digan, bueno, ya por favor apliquen una sustancia para que muera mi paciente, sí, ¿no? Eso es algo muy diferente y, claro, y pues hace toda, digamos, cambia todo, ¿no? El problema es que una vez que está siendo aceptada la eutanasia, se tiende a banalizar progresivamente, y entonces van aumentando tanto la eutanasia como los suicidios asistidos. En la eutanasia alguien más aplica, sí, la medida. En el suicidio asistido se le proporciona al paciente los medios para que él mismo se los aplique, ¿no? Pero no todo paciente puede hacerlo. Entonces, bueno, de alguna manera esto sí es importante, porque después la gente que a lo mejor quisiera suicidarse, sí, ya pide la eutanasia, ¿no? Ya. No por estar enfermo, sino por ya no encontrarle sentido a su vida. Sí. Doctora, te agradezco mucho que hayas podido participar con nosotros ahora que está este debate en el Congreso. Este espacio se queda abierto. Mi aprecio más sincero por tu participación. Gracias, Marta Tarasco, especialista en bioética. Muchas gracias a ti.